Tantísimo. Les he querido traer esta imagen, ¿no? Nos ha llegado así varias veces los pacientes. Me acuerdo también de épocas de residente, cuando alguna paciente me llegó con una herida de bala con toda la parte del maxilar superior y la nariz destruida. Y teníamos que asegurar la vía aérea en ese tipo de paciente. Bastante complicado. Entonces, la estabilización de la vía aérea es que aprendamos cuáles son las maniobras y cuáles son los dispositivos que podemos emplear para poder mantener no solamente una ventilación adecuada, sino también una oxigenación en estos pacientes que son críticos y que los van a ver, ¿no? En el internado y ya en la residencia, dependiendo del tipo de especialidad que ustedes escojan. El objetivo es poder conocer aquellos dispositivos y técnicas básicas para poder mantener permeable una vía aérea y también poder suministrar un oxígeno suplementario. Aquí les puse esta imagen que encontré en una revista de enfermería donde, por ejemplo, los dispositivos que más se emplean, ¿no? Lo que empleamos, ¿no? Dispositivos definitivos para poder estabilizar vía aérea, la intubación orotraqueal, tubo orotraqueal. En el prehospitalario, básicamente, o en aquellos pacientes con una vía aérea difícil, no en todos los hospitales se tienen esos dispositivos, son los dispositivos supraglóticos, las mascarillas laringeas en sus diversas presentaciones, porque cada año sacan una nueva mascarilla con algo nuevo que no tenía la anterior versión, ¿no? Acá vemos, ¿no? La mascarilla laringea, la mascarilla laringea que está igual a esta y está igual a esta, pero tienen otras cositas que es la básica, ya no tiene. También tenemos que conocer a nuestro laringoscopio, que nos va a servir para poder realizar la intubación orotraqueal, cuáles son la cánula de Guedel, el manómetro de presión y nuestra bolsa de resucitación, más conocido como AMBU en los hospitales. Entonces, de eso se trata esta ponencia, que puedan reconocerlos, familiarizarse. Entonces, los métodos para poder mantener aperturada la vía aérea, como dije en en la ponencia anterior, son dos maniobras, ¿no? La maniobra de la extensión frente mentón y la maniobra de la tracción mandibular, que es esta de acá. La maniobra de extensión frente-mentón consiste en que vamos a colocar en un paciente que se encuentra inconsciente, obviamente, eh, una de nuestras manos vamos a posicionarla en la frente del paciente y la otra con dos dedos vamos a colocarlas en la parte baja de la mandíbula. Tener mucho cuidado, por eso lo puse en rojo, de emplear mucha fuerza en esta área. ¿Por qué? Porque también podemos obstruir la vía aérea. Estas maniobras, ¿con qué fin se hacen? O repito, ¿no? Evitar que la lengua caiga y obstaculice la vía aérea. La maniobra de tracción mandibular, que también sirve para poder aperturar la vía aérea, tiene un beneficio, ¿no? Que es que podemos emplearla en aquellos pacientes con sospecha de lesión de columna. Por ejemplo, ¿no? Si estamos en nuestro puesto de salud o centro de salud y te traen un paciente accidentado en moto, que los bomberos o la policía lo han encontrado inconsciente, no saben cómo ha sido el accidente y ya te lo traen con su collarín. Tú no puedes, si no tienes una tomografía, si no sabes cuál ha sido la dinámica de este trauma, no puedes palanquear o no puedes hiperextender la columna cervical. ¿Por qué? Porque si ya hay una lesión y tú hiperextiendes, puedes causar mayor lesión a lo que ya tiene el paciente. Por tanto, esta maniobra de tracción mandibular sirve para este tipo de pacientes, ¿no? Para pacientes con sospecha de lesión de la columna cervical. Entonces, lo que vamos a hacer es que el personal que va a aplicar esta técnica se va a posicionar a la cabecera del paciente. Como vemos, emplean ambas manos, empleamos todos los dedos desde el pulgar que va a ir a nivel del maxilar inferior y los otros dedos que van a tratar de traccionar o empujar hacia la parte de arriba el mentón, con este fin de poder desobstruir la vía aérea, hacer que el pasaje de aire sea más fácil. ¿Ok? Esa es la tracción mandibular. Ahora, los dispositivos para el manejo básico de la vía aérea, vimos, ¿no? Estos tubitos más conocidos como, bueno, la cánula de Guede, ¿no? O el tubo de Mayo, ¿no? Tenemos la cánula nasofaringia
nasofaringia que está acá o la orofaringia son más conocidos como el tubo de Mayo. Estos dispositivos permiten también, no son definitivos, permiten evitan, que haya una obstrucción de la vía aérea. Entonces, las cánulas orofaringias, que es lo que más empleamos más que las nasofaringias, son de diferentes tamaños, por tanto de diferentes colores, tienen como principal indicación de uso en aquel paciente con pérdida del estado de conciencia, como repito, para evitar que la lengua caiga en vía aérea y la obstruya. Y en aquellos pacientes en parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué lo he dividido? Porque no solamente el paciente en parada cardiorrespiratoria puede tener el riesgo de obstrucción de vía aérea. Por ejemplo, ¿qué pacientes con pérdida de estado de conciencia podrían requerir el uso de esta cánula orofaringe? ¿Alguien tiene algún dato que no esté haciendo parada cardiorrespiratoria? En estado de ebriedad. Ya si está en muy, muy soporoso puede ser. Por Alguien que ejemplo, convulsiona. claro, un Epilepsia. estatus convulsivo, Ujú. un trauma cráneoencefálico severo, es decir, un Glasgow por debajo de 9, ¿no? Que también es un paciente que va a estar inconsciente, que también va a tener el mismo riesgo de obstrucción de vía aérea, podemos emplear estas cánulas. Estas cánulas, como vemos, son de distintos tamaños, desde el más chiquitito que se va a utilizar en pacientes pediátricos hasta el más grande, dependiendo del peso y del tamaño del paciente. Vemos que tiene una abertura en la parte superior que va a facilitar que podamos ingresar con unas sondas de aspiración. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener, por ejemplo, si es víctima de un accidente de tránsito, podría tener muchísimas cantidades de sangre o vómitos en vía aérea. Entonces, por estos agujeros podemos ingresar las sondas y poder aspirar y con esto poder tener más nítida o más clara la vía aérea si estamos tratando de intubar a nuestro paciente. La colocación y el tamaño, o sea, cuándo vamos a emplear una de ese tamaño va a depender de el diámetro o la medida que haya en el caso, ¿no? De la cánula orofaringia, desde la comisura labial hasta la oreja, ¿no? Ahí vamos a tomar un tamaño y vamos a saber qué tipo de cánula o qué tamaño de cánula emplear. La correcta colocación, como vemos aquí, ¿no? Empezamos con la cánula mirando hacia arriba, pasamos el paladar blando y cuando ya pasamos o ya estamos, perdón, sintiendo que hemos pasado el paladar duro y vamos a entrar al paladar blando, giramos en 180 grados para poder colocar como vemos acá. Esta es la correcta posición, pero no lo vamos a ingresar así, sino de esta manera. Y luego vamos a girarlo en 180 grados cuando pasemos el paladar duro. Como vemos aquí, esta cánula orofaringia evita que la lengua caiga, ¿no? Y permeabilice esta vía aérea. Y como repito, por el agujero que tiene aquí, podemos ingresar con sondas de aspiración para poder sacar ya sea vómito, sangre, ¿no? Que tenga el paciente en vía aérea. La cánula nasofaringia tiene la misma función, ¿no? Se aplica desde la nariz, perdón, se mide para saber el tamaño, porque también tiene distintos tamaños, desde la fosa nasal hasta el lóbulo, hasta la oreja, para saber el tamaño que vamos a emplear. Cumple también la misma función. No se emplea tanto, ¿por qué? Porque es un poco más incómodo, doloroso y además en ciertos pacientes podría haber trauma facial también, entonces no es muy fácil colocarlo, es más fácil la orofaringia. Las contraindicaciones, cuando no emplear este tipo de cánulas, ni la orofaringia ni la nasofaringia, cuando estemos ante un paciente con un trauma facial grave, como este caso, ¿no? Sangrado por todas partes, probablemente fracturas. Entonces, no va a ser tan fácil colocar estas cánulas y los pacientes conscientes. ¿Por qué los pacientes conscientes? Porque estos pacientes pueden tener un reflejo nauseoso y pueden vomitar. Entonces el paciente se supone que para el empleo de ese tipo de dispositivos tiene que estar inconsciente. Ahora, también tenemos que tener en claro cuáles son los dispositivos para la administración de oxígeno suplementario. Estos dispositivos pueden ser dispositivos de bajo flujo o de alto flujo. Bueno, no es el tema de la exposición, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, no? Que estos dispositivos de bajo flujo, como la cánula binasal, la máscara de reservorio,
la máscara simple. Cuando se colocan al paciente no van a administrar una cantidad o un porcentaje de oxígeno fijo al paciente porque va a depender del patrón respiratorio de nuestro paciente. Por tanto, solamente van a aportar, no, por ejemplo, la máscara de reservorio, si ya la han usado ya, llega hasta 15 litros, que es un 100% de oxígeno, pero no se le está administrando 100% de oxígeno al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente también tiene un patrón respiratorio. Entonces, no vas a administrarle una cantidad específica de oxígeno. Por tanto, son de bajo flujo. Aquí la diferencia es de los dispositivos de alto flujo, que son, en este caso, la máscara de Venturi, el ventilador mecánico, las cánulas que empleábamos de alto flujo en los pacientes de COVID, que se puso de moda. ¿Por qué? Porque estos sí te van a suministrar un porcentaje fijo de oxígeno. Por ejemplo, esta máscara de Venturi tiene dos dispositivos. Acá hay uno verde, también tiene uno blanco. El verde aporta hasta 30% de oxígeno y el blanco desde 35% hasta 50%, pero sí te asegura que la cantidad que tú le estás colocando de oxígeno es la cantidad que está recibiendo tu paciente. Es una cantidad fija, no varía a diferencia de estas dos, que va a depender mucho del patrón de tu paciente. Por eso es que esta también es considerada junto al ventilador mecánico y junto a la cánula de alto flujo como dispositivos de alto flujo. ¿Por qué es importante saber esto, no? Que son dispositivos para estabilizar la vía aérea. Porque no solamente es importante en un paciente que se encuentra inconsciente o en parada cardiorrespiratoria intubarlo o ponerle el dispositivo supralótico, no. También es importante, como dije en la definición, poder mantener una saturación o una ventilación en tu paciente por encima idealmente del 90%. Y si, por ejemplo, tienes un paciente inconsciente, ¿no? Tú no eres muy experto en el tema de la colocación de dispositivos supraglóticos o de intubación endotraqueal y le colocas una máscara de reservorio y te saturan 95-96%, tú lo mantienes con tu máscara de reservorio hasta que llegue un personal que sí esté capacitado y que sí pueda realizar las otras maniobras más avanzadas que requieren de más experiencia para poder hacer una colocación definitiva y poder ya evitar esto, ¿no? Pero si no, si con esta máscara de reservorio, la Venturi, tú mantienes saturación por encima de 90, tú lo mantienes hasta que puedas llegar hasta el centro de salud u hospital más cercano, donde sí haya una persona, llámese anestesiólogo o el médico de emergencias que pueda estabilizarlo ya definitivamente, ¿no? Ahora, los dispositivos para la asistencia o el soporte ventilatorio, este es el dispositivo que yo les comentaba, ¿no? El más conocido o llamado como AMBU en todas las emergencias o en los pisos, ¿no? Que es el respirador, ¿no? Que te va a permitir aportar o administrar con presión positiva oxígeno a tu paciente, ¿no? Vemos que por aquí tenemos un balón por donde va a discurrir el oxígeno, esa toma de oxígeno, por aquí vas a colocar em, em, el dispositivo que va a ir conectado con el oxígeno y que va a hacer que esto funcione, la mascarilla que va a depender del tamaño de la fisionomía de la cara, la válvula unidireccional que va a permitir que este oxígeno pase a tu paciente y la bolsa de reservorio. Entonces, este dispositivo es empleado para poder asistir en caso de que estemos tratando de querer estabilizar la vida de tu paciente. Puede ser empleado con una sola mano, ¿no? Como vemos, si es una sola mano, solamente es un reanimador que está viendo la parte de vía aérea, va a tratar de fijar esta máscara con todos los dedos de la mano, ¿no? Para evitar cualquier tipo de fuga. Y la otra mano va a sostener el respirador o el AMBU, ¿no? Dándole una ventilación cada 5 o 6 segundos. Es importante que sellen bien esta máscara porque de no ser así no le van a poder administrar la cantidad suficiente de oxígeno que requiere este paciente y va a haber fugas, pérdidas. O si tenemos más de dos reanimadores, vemos, ¿no? Como cuando hay dos reanimadores, uno se encarga solo del sellado de esta máscara y el otro reanimador se va a encargar de sostener el ambú y poder empezar con las ventilaciones. Eh,
Bueno, los que han ya usado o practicado con esta mascarilla se van a dar cuenta de que el mantener los dedos o la posición de las manos de esta manera es ya después de unos minutos, más de 5 minutos, se torna de verdad bastante doloroso. Hasta te pueden dar calambres. Entonces, siempre tratar, ¿no? De que esto es momentáneo. Se supone que esta técnica la estás empleando hasta que puedas o pueda llegar o tú puedas ventilar adecuadamente unos 5 a 7 minutos para luego introducir el tubo orotraqueal, ¿no? O esperar a la persona que pueda colocar un tubo orotraqueal o un dispositivo supraglótico. El control definitivo de la vía aérea es mediante la intubación orotraqueal. Acá les he puesto una gráfica de la vía aérea, donde, por dónde o qué, qué parte anatómica ustedes tienen que conocer cuando piensen en que deben intubar, ¿no? Primero aquí tenemos la epiglottis, vemos las cuerdas vocales y también el cartílago aritenoides. ¿Por dónde se supone que va a pasar nuestro tubo endotraqueal? Por aquí, por en medio de las cuerdas vocales. Es importantísimo que si nosotros estamos realizando el tema de intubación orotraqueal en nuestro paciente, nunca perder de vista este, estos reparos anatómicos. Porque si nosotros volteamos o nos desconcentramos por un minuto, el tubo podría ir para la parte de abajo, ¿no? Donde se va a encontrar, por ejemplo, se va a encontrar el esófago y no vamos a realizar una adecuada intubación orotraqueal. Entonces, el tubo orotraqueal ha sido creado de distintos tipos de materiales, de silicona, también hay tubos rígidos, de acero, y va a tener distintos tamaños, ¿no? Como vemos acá, desde muy pequeños hasta ya los adultos que son mayores de 14, 15 años. Lo que utilizamos en adultos es un tamaño entre 7.5, 7 a 9, dependiendo del tamaño y peso del paciente. El promedio en mujeres es un tubo número 8, el diámetro, y en varones entre 8.5 a 9 milímetros. Además, para poder realizar la intubación orotraqueal, tenemos nuestro laringoscopio. Como vemos, nos va a facilitar el tema de visualización de todos los reparos anatómicos para poder introducir nuestro tubo orotraqueal. Tenemos también dos tipos de hojas. Este es el laringoscopio y estas son las hojas que van a ir a este nivel, que van a encajar aquí. Va a depender, ¿no? Hay hojas curvas y hojas rectas. Normalmente las rectas más las empleamos en los niños y las curvas por los reparos anatómicos en los adultos, ¿no? Vemos aquí, ambas se emplean. Depende también porque hay mucho personal médico que emplea cualquiera de estas, ¿no? A veces emplean esta que es la Miller, que es la recta, o la McIntosh, que es la curva. ¿Cuál es la correcta forma de colocación o de poder coger el laringoscopio? Es si somos personas que somos diestras, utiliza la mano izquierda para poder coger el mango o la haz aquí de el laringoscopio, acá, y vamos a ingresar de izquierda a derecha, tratando de lateralizar la lengua hacia el lado izquierdo y tener la parte derecha libre para poder ingresar con el tubo. La mano izquierda es la que maneja el laringoscopio si somos personas diestras, y la mano derecha es la que ingresa con el tubo orotraqueal. ¿Ven? Esta es la correcta, el correcto uso del mango de laringoscopio, ¿no? Como con la mano izquierda vemos que va a pasar del lado izquierdo al lado derecho para poder sacar la lengua y evitar que no te deje ver, ¿no? Los reparos anatómicos. Y con la mano derecha voy a emplear el tubo orotraqueal. Siempre cuando estemos haciendo el manejo o la estabilización de la vía aérea, colocando estos dispositivos que es el tubo orotraqueal, tener a la mano también sondas de aspiración. ¿Por qué? Porque a veces en pacientes pueden presentar vómito, sangrado, que no te dejen o no te permitan visualizar los reparos anatómicos. Entonces puedes a veces puedes requerir esta aspiración de estas secreciones para poder visualizar adecuadamente y poder ingresar con tu tubo.
Ahora, no todas las vías aéreas son iguales. No todo, no es siempre que uno va a intubar a un paciente a la primera, no. Hay pacientes y pacientes. Hay pacientes en los que a veces no se pueden visualizar, perdón, las estructuras anatómicas que ya las mencioné. Por ejemplo, vemos aquí en el CORMA, que es la clasificación que empleamos cuando estamos haciendo la intubación, el CORMAC 1, CORMAC 2, CORMAC 3 y CORMAC 4. Eh, ¿Cuándo vemos que va a ser una vía aérea difícil? Cuando tenemos un CORMAC 3, un CORMAC 4. Es decir, aquí al menos ves la epiglotis, ¿no? Pero aquí no ves nada. Entonces es más difícil porque, como hemos dicho, nosotros nos vamos a guiar para poder introducir nuestro tubo orotraqueal mediante los reparos, ¿no? Las cuerdas vocales, la epiglotis, el cartílago aritenoides, acá atrás va a estar la tráquea, pero si no vemos nada, va a ser muy complicado. Hay otra escala también, ¿no? Que es la escala de Malampati, que más se emplea en un paciente que va a ser un paciente despierto, que te está cooperando, que está sentado, te abre la boca. También tiene la misma clasificación, 4 puntos, pero eso más lo emplea el personal de anestesio, que tienen tiempo para conocer a su paciente, para poder ver o ir pensando si va a ser o no una vía aérea difícil. Para el personal que tiene un paciente que ingresa de forma aguda o de forma de un accidente, por ejemplo, de la calle, más que todo nosotros, el personal de emergencia, empleamos la clasificación del CORMAC, ¿no? Como repito, CORMAC 3 y 4, vía aérea difícil. Entonces, ir pensando en la persona que sea más experta en intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque después de 3 intentos de tratar de intubar y no entrar en vía aérea, hay riesgos para tu paciente. Por tanto, debería intubarlo aquella persona que tiene más experiencia, más conocimiento. A ver, esto es una vía aérea, ¿no? Acá atrás vemos la epiglotis, las cuerdas vocales, aquí está el tubo, cómo está introduciéndose por aquí, por este agujero entre las cuerdas vocales, y aquí vamos a tener la tráquea, ¿no? Tú tienes que visualizar estas estructuras para que sepas dónde colocar tu tubo traqueal. En cuanto a los dispositivos supraglóticos, que es la última parte, estos dispositivos son una alternativa a la intubación orotraqueal. Eh, Antes se empleaban más, la verdad. Ahora en las emergencias, bueno, en los lugares en los que he estado ya no se cuentan con dispositivos supraglóticos, más intubamos, en realidad más utilizamos los tubos orotraqueales, pero por ejemplo, cuando eres personal prehospitalario, es decir, personal de las ambulancias, los bomberos, o cuando ya sospechas de una vía aérea difícil y tú sabes que no estás tan experto en poder intubar, puedes emplear estos dispositivos que no son permanentes, no son definitivos, solo te van a dar una cierta cantidad de horas, como que de chance o de tiempo, para que tú puedas estabilizar a tu paciente hasta que llegues a una persona, un personal capacitado que sí pueda realizar estas maniobras. Es como que un método de rescate en realidad. Entonces, en esto he elegido colocarles la mascarilla laringia. Esta mascarilla laringia fue creada más o menos en los años 80, 1980. Eh, Como ven, de esta, que es la mascarilla laringia más básica, se han creado ya en los últimos años dispositivos mucho más elaborados con otros aditamentos que permiten o mejoran la colocación y el manejo de vía aérea en el paciente. Estos pacientes, perdón, esta mascarilla, por ejemplo, tiene un tubito que está aquí. En ese tubito, en la parte superior, vamos a ver el número de tubo que deberías emplear o mascarilla que deberías emplear en tu paciente. Eso va a depender del peso del paciente. Más o menos la mascarilla de número 3 se emplea para pacientes con un peso entre 30 a 50 kilos. Hablamos en adultos que vamos a emplear las mascarillas número 4 que es a partir de los 50 a 70 kilos, ¿no? Muy poco probable que emplees más grandes porque va a depender del peso. Entonces, este es el tubo, este conector es el conector universal. Aquí vamos a conectar a nosotros nuestro ambú. Esta parte de aquí, que es como un globito, ¿no? Va a bloquear en la parte posterior el esófago,
Y esta parte que está en la parte anterior va a ir justamente en la vía aérea para que pueda administrar o pueda llegar el aire, el oxígeno al paciente. ¿No? Este globito o esto que es como un triángulo se va a llenar de aire, ¿no? Vamos a tener que llenarlo de aire con una jeringa que se le pide al personal que te está ayudando y también la cantidad de aire que vas a tener que colocar va a estar aquí posicionado. Aquí te va a decir cuánta cantidad de aire tienes que colocar para poder insuflar esto. Y esto se tiene que inflar para poder obstaculizar el esófago. Cuando tú ingresas con el tubo, va a haber un stop. Ese stop te indica que ya estás a nivel del esófago, por tanto ya a ese nivel tú puedes administrar el aire para poder ya oxigenar por esta parte la vía aérea y por atrás bloquear la parte del esófago y evitar que pasen el residuo gástrico, ¿no? Entonces, antes de colocar esta máscara laringea, tenemos que asegurarnos que este globito de aquí o este triángulo esté desinflado. ¿Ya? Para eso podemos aplicar en esta parte de aquí, que este conector o terminal, que es por donde vamos a llenar de aire, con una jeringa, quitar todo el aire que pueda tener para que esto esté sin nada de aire y no haya problemas cuando lo vayas a introducir en la vía aérea del paciente. Esta es la correcta forma en la que vas a posicionar el tubo. Lo otro es lubricar o colocar silocaína o algún gel que tengas en la emergencia para que pueda pasar más fácilmente a través de la boca, ¿no? Del paciente. Y luego de eso vas a coger el tubito a este nivel con la mano derecha y vas a introducirlo, ¿no? Como vemos acá, la parte posterior, que es esta parte de aquí, cae a nivel del esófago y te queda aquí la parte anterior, donde va a haber un agujerito que va a suministrar el oxígeno al paciente. Se debe, antes de colocar esta máscara laringea, aperturar bien la boca y asegurarnos que no tenga, por ejemplo, dientes postizos, ¿no? Que puedan dificultar la colocación de este tubo. También cuando hagamos la intubación orotraqueal, tenemos que asegurarnos de que el paciente no tenga dientes postizos porque podrían pasarse también la vía digestiva. Por tanto, siempre examinar bien al paciente. Luego se introduce esta máscara laringea y lo que sigue, luego de sentir el stop que nos va a indicar que está en el esófago, es cargar con este aire mediante una jeringa de 20. Dependiendo del tamaño, va a variar la cantidad de aire. Esa cantidad va a estar indicada a este nivel por debajo del conector. Y luego de eso ya puedes colocar aquí tu ambú o tu ventilador, ¿no? Hasta que o aspirar secreciones también, ¿no? Entonces, esta es la correcta forma, ¿no? De colocar la mascarilla laringea. Como les repito, hay dispositivos más avanzados, bueno, que han a partido de que se han creado y que el Fast Track, por ejemplo, que se utilizan ahora para vía aérea difícil, cuando tú estás viendo que puede ser una vía aérea muy complicada, o que es el más básico, ¿no? Y que es el más fácil, que no requiere, por ejemplo, que tú visualices ninguna estructura anatómica, que no requiere que tú estés pendiente fijo, ¿no? Simplemente requiere que sea muy bien lubricado y que puedas colocarlo adecuadamente, ¿no? Como que este es un dispositivo pre definitivo hasta poder intubar a tu paciente. Idealmente no debería permanecer más de 24 horas en la vía aérea del paciente. Ya, si no, ya tenemos los dispositivos quirúrgicos u otro tipo de dispositivos que nosotros también empleamos para vía aérea difícil, que no los he traído para esta ponencia. Aquí vemos cómo se coloca con la mano derecha, cogemos justo en la base, en la conexión entre la parte final del tubo y el triángulo o el globito, vamos a ir colocándolo por todo el paladar duro y va a coger aquí, ¿no? La idea es de que obstruya el esófago y permita la ventilación, ¿no? Adecuadamente. Como vemos, no necesita que tú visualices ninguna estructura anatómica, no necesita que tú estés familiarizado tampoco con vías aéreas avanzadas, no. Solamente requiere que sí sepas
las partes y sepas para qué sirven, ¿no? Y como vemos, con la mano vas a introducir el tubito hasta colocarlo adecuadamente y ya luego el conector lo empleas aquí y por este fijador puedes administrar el aire para que bloquee la vía digestiva. Ya, este es el dispositivo extraglótico. Ah, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, comenzaríamos con las preguntas que han dejado por el chat. Una compañera Isabel de Rubí dice que usaríamos en el trauma del maxilar. En el trauma de maxilar, eso depende, vuelvo a repetir, ¿no? Si tú eres ducho en intubación orotraqueal, intubas a tu paciente. Si no, y estás trasladándolo y tienes esta máscara laringea, le colocas la máscara laringea. Todo depende de la expertise de la persona. Probablemente muchos de ustedes no hayan manejado este tipo de pacientes, entonces les va a ayudar muchísimo o bien utilizar su ambú para mantener una saturación por encima de 90 hasta que lleguen a un centro de salud donde sí puedan estabilizar esta vía aérea de forma definitiva o si ya tienen la mascarilla laringia o el combitubo, que también es otro método que se emplea y que hace lo mismo, coloquen esto hasta que lleguen al centro de salud. Otra pregunta, doctora, es ¿cuál es el manejo de la vía aérea en caso de obstrucción? No entiendo en caso de obstrucción de qué. Nexaida, ¿podrías activar tu audio, por favor, para eh, decir tu pregunta con más detalle? Nezaida, ¿no? Songo. Buenas noches. Quería consultar en caso de obstrucción de la vía aérea cuando una maniobra de Heimlich, por ejemplo, no funciona. Ah, ya te entendí. Ya, normalmente, bueno, sí he tenido hace poco, ¿no? Un paciente que llegó convulsionando, les cuento, ¿no? Un paciente que llegó convulsionando, y después de la convulsión se despertaba rápidamente y decía que tenía algo en el cuello y no sabía qué era, ¿no? Como que se tocaba el cuello. Y luego de hiperoxigenarlo llegaba a saturaciones normales, a los 10 minutos, a los 5 minutos volvía a hacer su convulsión y perdía el conocimiento. Entonces, en la última vez que hizo la pérdida de conocimiento, al momento que yo ingreso con el laringoscopio, nada más ingresar con el laringoscopio, veo un trozo de pollo en la parte posterior de las cuerdas vocales. Entonces tuve que entrar con una Kelly y poder retirar este trozo y con esto suficiente, ¿no? Le pusimos oxígeno y esa era la causa de lo que estaba ocasionando la parada respiratoria en nuestro paciente. Un trozo de pollo que se había comido y no lo había digerido, que era unos 3 4 centímetros que estaba bloqueando la vía aérea, que tampoco lo hubiéramos sospechado si el paciente no hace parada respiratoria, porque el paciente creo que era sordomudo o mudo. Solamente es que con el laringoscopio podrías visualizarlo e ingresar y retirar el material que está obstruyendo tu vía aérea. Otra pregunta, doctora, es ¿se sigue utilizando el combitubo en RCP avanzado? No, intubamos nada más. Utilizamos la intubación orotraqueal, el tubo orotraqueal, no el combitubo. Damos pase a las preguntas mediante levantar la mano por el Zoom, si todavía hay alguna pregunta por parte de los compañeros, sino para ya finalizar la ponencia. Doctora, una Hay duda. la mano. En el primer caso de la primera imagen que mostró, ¿no? Donde estaba destruida totalmente la cara, ¿cómo lograron intubarlo? Ah, hicimos una traqueotomía percutánea, pero también hemos empleado en este tipo de casos de un trauma facial grave la intubación retrógrada, que es colocar el tubo, no introducir el tubo por boca, sino a nivel del cuello, que así como se coloca una vía central,
hacer un pequeño agujerito, dilatar bien e ingresar el tubo endotraqueal a través de la tráquea, que también lo hemos hecho. Eh, ¿Alguien más ha levantado la Doctor, mano? Paul Contreras. doctora, una consulta. En el caso de la primera imagen, como mencionaba la compañera, al momento de hacer la traqueotomía percutánea, ¿por cuánto tiempo se deja ese tubo endotraqueal? Esa traqueotomía, ese tubo. Es que depende, pues, ¿no? Porque normalmente estos pacientes pasan a sala de operaciones, se ve el tiempo de que van a permanecer hasta que puedan solucionarse sus problemas. Habitualmente estos tubos orotraqueales pueden permanecer por más de 15 días, un mes, sin problemas, porque es un corte que hace directamente a la tráquea, a diferencia de un tubo orotraqueal que se supone debería permanecer un máximo de 15 días por el riesgo de infecciones, por el riesgo de obstrucciones, por secreciones. En cambio, la traqueostomía no. Eso es fijo, es definitivo, ¿no? Bueno, esa sería la última pregunta por áreas del tiempo. Doctora, muchísimas gracias por parte de la organización del curso. Y bueno, todavía nos falta con usted una ponencia más adelante, pero han sido muy buenas ponencias y ya estaríamos finalizando por el día de hoy, doctora Bustillos. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Espero que sí les haya interesado estos temas. Ya nos vemos entonces, cuídense. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, damos el pase al doctor, que sería